1 Samuel 16, 4 al 13. La Biblia dice lo siguiente: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Este texto nos muestra, amados hermanos, el momento en que David fue ungido como rey de Israel. Entre todos sus hermanos fue elegido por el Señor para gobernar el pueblo. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí, Isaí le presentó sus 7 hijos, desde el mayor hasta el penúltimo. Primeramente pasó Eliab, era grande, recuerden que estaba en el ejército de Israel. Eliab significa Dios es mi padre. Pero a pesar de ello, Dios no lo escogió, porque dije: tú puedes mirar el parecer, pero no miras su corazón. Luego vino Abinadab. Abinadab significa Dios es generoso. Tampoco Dios lo aceptó. Luego pasó Sama, significa Dios oye, y tampoco Dios lo miró. Por más nombres tan cristianos que tenían, sus actitudes no eran lo que decían sus nombres, porque ustedes se dan cuenta luego cuando David fue a la guerra con ellos, como sus hermanos mismos lo votaban o lo trataban hacia David. Y así, hermanos, pasaron sus 7 hijos, pero ninguno de ellos fue elegido por el Señor. Pero faltaba llamar al último de los hijos, al menor, al cual estaba apacentando las ovejas de su padre, pues era el pastor de ovejas. Y cuando llegó delante de Samuel, Dios le dijo: levántate, porque es él. David significa el amado. Y la palabra de Dios también nos declara a cada uno de nosotros que somos amados por el Señor.
Jeremías 31:3, la Biblia dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Es por eso que la vida de David es un ejemplo para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Para que conozcas qué cosa enfrentó. La vida de un cristiano no es fácil todos los días. El hecho de que venga a la iglesia hoy, mi hermano, no quiere decir que mañana le va a ir súper bien. No queremos mentirle de esa forma. Lo único que sé es que en cada situación Dios te da fuerzas. En cada situación Dios te da paz. Saben, David se enfrentó a muchas cosas. A muchos enemigos. Las tentaciones de David. Las aflicciones que tuvo David, el dolor que tuvo David, pero pudo superarlo con la ayuda del Señor. Algo que tienes que entender, que en tu vida cristiana vas a tener que enfrentar a Goliat. Y eso lo hemos leído en 1 Samuel 17 del 4 al 7. Goliat era el gigante de los filisteos y representa en nuestras vidas los problemas y circunstancias que aparentemente son imposibles, que se puedan superar o se puedan vencer, humanamente hablando, que son más grandes que nuestra capacidad y nuestras fuerzas. Y es ahí donde entra a tallar nuestra confianza con el Señor. Goliat representa nuestras circunstancias y nuestros problemas del día a día. Pero si sabemos que Él pelea por nosotros, obtendremos la victoria. Vas a tener que enfrentar a Saúles. 1 Samuel 18 del 6 al 11. Y eso tú lo puedes estudiar en casa, aún la gente que nos ve por internet. Es decir, que enfrentaremos personas que el enemigo va a utilizar para tratarnos de desanimarnos, para tratarnos de matar nuestra fe, para tratarnos de robar el gozo. Cuando más estás trabajando en el reino de Dios, ahí se van a presentar Saúles. Son personas que por celos y por envidia lanzarán burlas, lanzarán críticas, lanzarán menosprecios, lanzarán palabras hirientes. Pueden ser personas que sin motivo nos odian, porque ese odio viene directamente de parte de Satanás por nosotros. Vamos a tener que enfrentar a Goliat. Vamos a tener que enfrentar a Saúles. Vamos a enfrentarnos a Betsabé. 2 Samuel 11 del 1 al 3. Segundo de Samuel 11 del 1 al 3. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Tenemos que saber que Satanás
no se rinde con intenciones de destruirlo, no se va a rendir. Satanás no se va a rendir hasta que caigas. Y tratará por todos los medios de poder lograrlo, por cualquier medio de que pueda lograrlo. Si no puede por medio de la prueba, por medio de la dificultad, intentará lograrlo por la tentación. Es decir, por nuestras propias debilidades. Por eso que en la oración Jesús decía: cuando ores, di y no me dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Satanás, si no puede hacerte caer en la dificultad, Satanás, si no puede hacerte caer en la prueba, te va a hacer querer caer en la tentación. Y la tentación viene, ¿qué cosa? De tu propia debilidad. Por medio de nuestra propia concupiscencia. Todo hombre y toda mujer enfrentaremos a Betsabé, es decir, la tentación. ¿Saben? En nuestra vida cristiana enfrentaremos a Absalones. 2 Samuel 15 del 12 al 14. 2 Samuel 15 del 12 al 14. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo, ¿cómo se hizo? Poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y el mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hierre la ciudad a filo de espada. Absalón era uno de los hijos de David. No era un extraño, no era un enemigo. Absalón era uno de los hijos de David. Y Absalón se levantó contra su propio padre para tomar el reino, y conspiraba con su padre y hablaba mal de su padre, y el pueblo de Israel se juntaba más con él. Su propio hijo conspiró contra David para arrebatar el reino. Absalón representa nuestra vida el dolor de recibir la afrenta, de ser humillados, de recibir una cuchillada por nuestra propia familia. Lo cual fue muy doloroso para David. En vez de que mi familia me apoye, que estoy cambiando, que estoy viniendo a la iglesia, que estoy sirviendo y que vengo a ensayar y que vengo aquí a ayunar, mi propia familia muchas veces me detiene, muchas veces dice que no haga esto. En 2 Samuel 15:30 dice: y David subió a la cuesta de los olivos, y lo subió, ¿cómo subía? ¿Se están dando cuenta? Llevando la cabeza cubierta para que no lo reconocieran, y los pies los tenías como descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Uno de los dolores más fuertes que tuvo David es que cuando Absalón se levantó contra él,
En nuestra vida cristiana vamos a enfrentar Goliat. ¿Cuáles son los Goliat? Nuestros problemas diarios, nuestras circunstancias diarias. ¿Cuáles son los Saúles? Esa gente que muchas veces te va a querer desanimar. No hagas esto, no creas en Dios, no hagas el otro. En nuestra vida vamos a enfrentar Betsabé. ¿Y cuál es en Betsabé? Que el mismo Satanás te va a querer hacer caer en la tentación. Y vamos a enfrentar a Absalones, que muchas veces nuestra propia familia va a querer hacernos daño. Pero ¿cómo logró David superar aquellas dificultades y aquellas pruebas? Lo primero es que David dependía únicamente de Dios. 1 Samuel 17, del 44 al 46. 1 Samuel 17, del 44 al 46. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los pueblos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Lo primero, ¿cómo pudo salir David de esto? Dependiendo únicamente de Dios. David enfrentó a sus enemigos, a pesar de lo grande que eran, reconociendo que Dios estaba con él. Lo primero es que David reconocía que Dios estaba con él. Él no los enfrentaba a la fuerza, él no los enfrentaba con su capacidad, sino con la capacidad que Dios le daba y las fuerzas del Señor. David estaba seguro que la presencia de Dios estaba sobre su vida. Tú tienes que, cuando sales de este lugar, tienes que salir seguro que la presencia de Dios está sobre tu vida, que Dios está contigo, que Dios pelea por ti. Y Dios es más poderoso que cualquier enemigo. La presencia de Dios es lo que garantiza nuestra victoria. Es por eso que su seguridad no dependía de ninguna espada. Por eso que David dijo en un texto: ahora sabrán que Dios no defiende espada y no defiende tanto. Su seguridad no dependía de su espada. Su seguridad no dependía de ninguna armadura. Dependía completamente de Dios y su poder. ¿Cómo David pudo salir de estos grandes problemas? Confiando en Dios en los días de temor. Cuando tengo miedo, confiaba en Dios. Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Eso tiene que ser tu himno. Aquellos que tienen miedo. Salmo 50. Señor, tu palabra dice, aquel día que temo, yo en ti puedo confiar. David reconoció que los días que nos toca enfrentar no depende de nosotros. Ninguno de nosotros puede elegir o decidir días que va a enfrentar en su vida. No puede decir: hoy día me enfrento con esto, hoy día me enfrento con el otro. Usted no decide eso. Pero David sabía que había algo que sí podía decidir.
Yo no sé qué me pase mañana, no sé qué pase, pero hay algo que sí puedo decidir. Confiar en Dios en los días malos. Eso sí puedo decidir. Yo no puedo decidir cuán mal sea mi día, pero lo que sí puedo decidir es que puedo confiar en Dios en los días malos. Y en realidad nadie quiere que lleguen aquellos días malos, los cuales tenemos. Es decir, los días de enfermedad, los días de escasez, los días de problemas, los días de abandono. Pero aún esos días tenemos y podemos decidir, al igual que David, poner nuestra confianza en Dios. Podemos decidir vencer nuestro temor confiando en el amor de Dios. Yo venzo mi temor confiando en el amor de Dios. 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué cosa? El temor. ¿Está entendiendo? El amor de Dios vence mis temores. El amor de Dios vence mis inseguridades. En el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tengo que confiar en el amor de Dios. ¿Cómo venció David aquellas pruebas, aquellos problemas? Dejándose guiar por el Señor. Según de Samuel 5, 18 al 19. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregaré a mi mano? Y Jehová respondió: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. No consultaba con su capacidad, no consultaba con su gente. David simplemente confiaba en el Señor y dejaba guiarse por el Señor. De verdad, hermanos, David se enfrentó a situaciones muy complicadas en su vida. Situaciones en las cuales muchas veces humanamente no se encuentran respuestas al problema. Es por eso que David siempre era humilde. Es por eso que David siempre era humilde y sabio para buscar siempre la guía del Señor. Nosotros, siguiendo el ejemplo de David, en los momentos críticos, en los momentos de angustia, no debemos tomar decisiones a la ligera, sino que tenemos que ser humildes para reconocer que necesitamos que el Señor nos guíe. Señor, por mí yo hiciera esto, yo hiciera el otro, y sacaría de por aquí, haría el otro, pero tú guíame, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reconoce tu capacidad delante del Señor. Reconoce que necesitas su ayuda. Él conoce el camino que debes seguir. Él conoce cuál es la salida a la que hoy nos tiene agobiados. Él conoce la salida de tu problema. Pero muchas veces no has ido a su presencia y le he dicho: Señor, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la respuesta? Vengo a ti porque no sé qué hacer. Alguien dijo en la Biblia: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y aquel hombre fue el primero que predicó y se convirtieron 3,000 personas. Pastor, ¿y cómo puedo salir yo? ¿Cómo puedo vencer así también? Así como David venció los problemas, teniendo un corazón verdaderamente arrepentido. Hay gente que viene a la iglesia, pero sigue haciendo lo mismo y no tiene un corazón arrepentido. Salmos 51, 1 al 4, ¿usted lo ha leído?
David tenía un corazón arrepentido cuando fallaba. Salmo 51, del 1 al 4, la Biblia dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por juicio y he tenido por puro en tu juicio. ¿Saben? Verdaderamente podemos seguir este ejemplo. David, cuando hizo lo bueno, y también cuando podemos seguir el ejemplo de David cuando falló, cuando pecó delante del Señor. Pues a pesar de sus errores, David tenía un corazón que agradaba a Dios, un corazón que se arrepentía de verdad cuando fallaba al Señor. Nosotros, al igual que David, somos pecadores, cometemos errores, fallamos, pero muchos de nosotros no nos arrepentimos de corazón delante del Señor. Tenemos ojos que lloran, tenemos bocas que prometen, pero no tenemos verdaderamente lo que Dios quiere: un corazón arrepentido. Cuántas veces la culpabilidad te dice: no, ya has hecho esto, y la culpabilidad te hace llorar y te prometes así por la emoción, pero no tienes un corazón arrepentido. El verdadero arrepentimiento no es llorar. El verdadero arrepentimiento no es prometer. El verdadero arrepentimiento es cambiar.